les quiero compartir un canto que es un canto de niños acerca de perdón, acerca de un héroe de la Biblia que con su ejemplo nos enseñó a perdonar. Claro, el mayor ejemplo nos dio Jesús, pero este héroe se llama Esteban. A él lo apedrearon por amar a Jesús, por hacer el bien, por predicar el Evangelio. Pero él antes de morir levantó sus ojos al cielo y dijo: Señor, no le tomes en cuenta esta maldad. Así que aprendamos nosotros también a amar y a perdonar. Hay muchas historias en la Biblia que nos hablan acerca del perdón, pero una en especial yo te quiero platicar, que yo sé que tu vida va a impactar. Había un hombre que amaba mucho a Dios, le gustaba salir a predicar, pero un día él salió a la calle sin temor y la gente no lo recibió. Enfurecidos empezaron a apedrear a Esteban sin piedad, pero Esteban con amor levantó a Dios su voz: no le tomes en cuenta esta maldad. Nunca olvides el ejemplo que hoy te doy, que en tu vida se haga realidad, pues agrada mucho a Dios perdonar a tu ofensor y que olvides toda su crueldad. Aprende a perdonar. Buenos días, jóvenes. Hoy celebramos la fiesta de San Esteban Mártir. Por ello pedimos de modo especial por los cristianos que sufren discriminaciones a causa del testimonio dado por Cristo y del Evangelio. Estemos cercanos a estos hermanos y hermanas que, como San Esteban, son acusados injustamente y convertidos en objeto de violencia de todo tipo. Decimos juntos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Iniciamos. San Esteban. El 26 de diciembre se celebra el día de San Esteban. Pero ¿quién fue San Esteban? ¿Y por qué el santoral le dedica uno de los días principales de la Navidad, justo el día siguiente al nacimiento de Cristo? San Esteban fue un diácono de la iglesia primitiva de Jerusalén y protomártir, es decir, uno de los primeros mártires del cristianismo. De hecho, tuvo el honor de ser el primer mártir que derramó su sangre por proclamar su fe en Jesucristo. La Sagrada Escritura se refiere a él por primera vez en los Hechos de los Apóstoles, cuando fue elegido como uno de los 7 diáconos. Las circunstancias de su martirio indican que la lapidación de San Esteban no fue un acto de violencia de la multitud, sino una ejecución judicial. La fiesta de San Esteban siempre fue celebrada inmediatamente después de la Navidad, para que, siendo el protomártir, estuviese lo más cercano a la del nacimiento del Hijo de Dios. Antiguamente se celebraba una segunda fiesta de San Esteban el 3 de agosto para conmemorar el descubrimiento de sus reliquias, pero por un motu propio de Juan 23, el 25 de julio de 1960, esta segunda fiesta fue suprimida del calendario romano.
San Esteban es patrono de Roma, de los caballos, los mozos de cuadra, cocheros, canteros, albañiles, carpinteros, tejedores, sastres, toneleros y protector contra la obsesión, las piedras y cálculos, la pleuresía, los dolores de cabeza y para pedir una buena muerte. Su nombre, Estéfanos, es griego, significa corona. Era un judío converso, por lo que se cree que Esteban nació como judío, aunque no se sabe nada más sobre su vida anterior. Estos diáconos fueron elegidos por la insatisfacción entre los judíos helénicos de origen griego y griegoparlantes, que consideraban que las viudas de su colectivo eran tratadas peor que las judías hebraicas en la distribución de los fondos de la comunidad. Como el nombre Estéfanos es griego, se ha asumido que él era uno de estos judíos helénicos. Los elegidos por los judíos helénicos fueron Esteban, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás de Antioquía. Fueron presentados a los apóstoles que, después de orar, les impusieron las manos. Posteriormente, se dice que Esteban hizo algunos milagros delante del pueblo. Algunos judíos de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, que estaban congregados en una sinagoga de libertos, debatieron con Esteban. Según los hechos de los apóstoles, no podía rebatirle sus argumentos, por lo que sobornaron a unos testigos para que dijeran que Esteban había blasfemado contra Moisés y contra Dios. Por ello, conmovieron al pueblo, a los ancianos y escribas, y apresaron a Esteban y lo llevaron hasta el Sanedrín, reunido en el templo de Jerusalén. Entonces los testigos falsos le acusaron de haber dicho que cambiaría las costumbres de Moisés y que Jesús destruiría el templo de Jerusalén. El libro de los Hechos dice que en ese momento los sanedritas miraron a Esteban y vieron su rostro como el rostro de un ángel. Discurso ante el Sanedrín. Esteban dio un extenso discurso ante el Sanedrín. Posteriormente habló de Abraham, de sus descendientes y de cómo José fue a parar a Egipto. Luego habló de cómo José fue consejero del faraón, de cómo los siguientes faraones esclavizaron al pueblo judío, de la vida de Moisés y de su conversación con Dios. En la historia de Moisés, narró cuando aquel profeta estaba perdido en el monte y los israelitas le dijeron a su hermano Aarón que hiciera un Dios para guiarles en el desierto. Con esto quiso señalar la desobediencia del pueblo de Israel hacia Dios. Luego habló de la construcción del tabernáculo sagrado que hizo Moisés siguiendo las instrucciones de Dios y del templo que hizo Salomón. En el discurso dijo que Dios había indicado que él vivía en el cielo y en la tierra y no solamente en un edificio, en referencia al templo. En el libro de los Hechos dice que Esteban apeló a las Escrituras para demostrar que Jesús no desobedeció las normas que Dios dio a Moisés, sino
que las cumplió debidamente. El discurso terminó con las siguientes palabras: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros siempre habéis resistido al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A qué profeta no persiguieron vuestros padres? Dieron muerte a los que anunciaban la venida del justo, a quien vosotros habéis traicionado y crucificado. Vosotros que recibisteis por ministerio de los ángeles la ley, no la guardasteis. Lapidación de Esteban. Tras esta afirmación, los sanhedritas no pudieron contener su ira. No obstante, Esteban miró arriba y gritó al Sanedrín, que veía el cielo abierto y al Hijo del Hombre, Jesús, recientemente ejecutado, sentado a la derecha de Dios. Esto fue una blasfemia tan grande para ellos que agarraron a Esteban, le condujeron a las afueras de la ciudad, a un lugar determinado, y lo lapidaron. En aquella época, los judíos permitían la pena de muerte por lapidación en caso de blasfemia. Los testigos, los cuales tenían el deber de tirar las primeras piedras, dejaron sus abrigos en el suelo para poder hacerlo, a los pies de un muchacho llamado Saulo, quien posteriormente sería conocido como el apóstol Pablo. Esteban oró a Dios para que recibiese su espíritu y para que perdonase a sus asesinos. Se puso de rodillas y cayó muerto. Saulo aprobó la muerte de Esteban. La muerte de Esteban marcó el inicio del tiempo en que la iglesia sellaría en muchas ocasiones su testimonio de Cristo con su propia sangre. Esteban fue el primero de miles de testigos del Señor que morirían por testificar la verdad del Evangelio. Y es precisamente esto lo que el término mártir significa. La palabra mártir viene del griego martus, que significa testigo. Como todos los mártires, Esteban fue un testigo de su Señor hasta el punto de la muerte. La valentía de Esteban ha sido un ejemplo para incontables creyentes, como podemos ver a lo largo de la historia de la iglesia. Oremos que ante cualquier amenaza de persecución podamos recordar y confiar en las palabras de nuestro Salvador, quien dijo: bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Y sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Palabra de Dios. Jóvenes, pidamos a nuestro Padre Dios y a su Madre María, Reina de los Mártires, nos ayuden a vivir la Navidad con ese ardor de fe y amor que resplandece en Esteban y en todos los mártires de la Iglesia. Decimos juntos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo 2021.